Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Como de alguna manera se dice lo prometido es deuda, vamos a hablar un poquito hoy de lo que tiene que ver con una especie de reflexión o de breve comentario sobre la película Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix, la última de este personaje, eh, y vamos a hacer una relación entre lo que sucede en esta película, o parte de lo que sucede en esta película, que fue de alguna manera lo que a mí me ha llamado la atención y lo que me ha permitido trabajar un poco algunas cuestiones relativas al psicoanálisis. Pero sin embargo, antes de comenzar con el análisis y con el comentario que quiero hacer, me gustaría hacer algunas aclaraciones que posiblemente tengan cierta importancia. Lo primero que me gustaría comentar es que de alguna manera lo que voy a intentar hacer es un paralelismo entre algunas cuestiones psicoanalíticas, algunos conceptos, algunos términos, o más que nada una forma de entender cierta realidad o de entender el trazo del sujeto y los conflictos que tiene y el personaje de Arthur Fleck. Pero quería comentar esto porque no se va a tratar de un caso clínico, no se va a tratar de un analizante, no se va a tratar de acá sabemos que no hay función del analista, de que no hay invención, y que se trata meramente de un personaje cinematográfico, ficcional, aunque de alguna manera toda realidad lo es. Sin embargo, quería como en principio dejar en claro esto, porque el análisis que vamos a hacer no tendría que ver estrictamente con la cuestión clínica, que es la que trabajamos siempre. En segundo término, me gustaría decir que si alguno está viendo el video y no ha visto la película, yo lo que sugiero, por una cuestión de entendimiento y de detalles de la trama, sería interesante que puedan ver la película previamente para después ver el video, porque voy a trabajar sobre algunas cuestiones dando por sentado que ya vieron la película, es decir, voy a revelar algunos detalles de la trama que son importantes. Por último, me gustaría hacer una aclaración como tercer punto, y es que voy a dejar de lado montones de interpretaciones que se han hecho en términos o en función de la película. He visto y he leído también en algunos sitios y en algunos videos también en YouTube que se han hecho muchos análisis de la psicología del Joker, de lo que implica este personaje, de cómo es la transformación que va sufriendo. Simplemente voy a destacar lo que a mí me pareció interesante, y voy a sesgar y voy a dejar de lado montones de otras cosas y montones de otras interpretaciones, porque la película puede ser atravesada desde muchísimos lugares. Incluso hasta podríamos hacer un análisis antropológico, sociológico, el tema del sistema, cómo él queda de alguna manera llevado al punto extremo al que decide después dar el salto a la locura. Entonces, todas estas cuestiones las voy a dejar en principio de lado, porque a mí me interesó para hacer este video un aspecto en particular, que es lo que yo de alguna manera relacioné con la propuesta de Lacan y el psicoanálisis. Así que bueno, sin más preámbulos, empezamos. Lo primero que me gustaría recalcar de esta película es, de alguna manera, que fue lo que a mí me llamó la atención y lo que me sedujo, es cómo circulan significantes o los mismos significantes a lo largo de toda la trama. Esto quiere decir que, de alguna manera, el personaje de Arthur, digo el personaje porque Arthur Fleck y Joker yo lo tomé como dos significantes que, como dice Lacan, representan a un sujeto para otro significante, esa es la fórmula mínima, pero me pareció muy interesante poder pensar cómo el nacimiento del personaje se va dando a lo largo de la película, el nacimiento en función de aquello que lo representa, porque de alguna manera me parece que esto lo lleva a él a pensarse en el sentido de qué es él para el otro, es decir, quién soy, pero no por una cuestión de identidad, porque este es de alguna manera el conflicto de la película, sino aquello que lo lleva a pensar qué es él para el otro, qué soy. La realidad es que cuando uno ve la película no resulta muy esperanzador, porque se trata de un drama y se trata de cómo todas estas transformaciones van llevando al personaje a un lugar cada vez más peor, cada vez más siniestro, y el salto que él da justamente por ser o para ser algo o alguien lo llevan a él a un punto que no sería, como decíamos, muy simpático, muy esperanzador, porque podemos ir percibiendo cómo la angustia va calando hondo en este personaje. Lo que podremos contar un poco de la trama para ir entendiendo de qué se trata esta propuesta del director,
tiene que ver con esta idea de que él es algo así como un comediante frustrado, es decir, tiene una relación bastante simbiótica con su madre, entonces una madre muy enferma, y que siempre le dice que él nació para ser un excelente comediante. Acá hay una cuestión muy importante porque me parece que esto él lo lleva a hacerse preguntas, diría, casi existenciales, porque de alguna manera esto él lo piensa desde un lugar bastante pesimista sobre cuestiones de la vida. Entonces, de alguna manera, lo que a él le va ocurriendo es una especie de tragedia a lo largo de toda la película, con la característica de que existe, o de que está la presencia de la madre, que de alguna manera viene un poco a jugar ese rol, si lo queremos pensar, por supuesto, todo entre comillas, de un otro. Yo creo que la trama juega justamente con esta idea, con la idea de que la comedia puede llegar a ser una tragedia, de que la comedia puede llegar a ser trágica. Y en el momento en el cual al personaje le cae de alguna manera esta ficha le decimos por supuesto entre comillas, me parece que ahí la trama y la película logran hacer un vuelco importante, porque de alguna manera la realidad empieza a perder sentido para él. Se inicia él en una nueva búsqueda para encontrar cierto sentido a esto que viene pensando, o a esto que viene siendo. Yo creo que es un acierto del director, por ejemplo, el haber considerado que el origen del personaje, porque cuando se pensó en esta película se pensaba como dar por primera vez un film sobre el origen de un personaje tan famoso. Y me parece que es un acierto y es un descubrimiento poder lograr que el origen de él siga siendo desconocido. Por eso es tan importante lo que a él le sucede en relación con la madre, porque en definitiva él no es Arthur Fleck y tampoco hasta ese momento es Joker, entonces ahí se juega un poco esta crisis de significante, si lo queremos pensar así. Yo creo que en ese punto de la película el significante Arthur empieza a perder de alguna manera fuerza, porque justamente entra en crisis y él se enfrenta a la posibilidad de dar un salto o no. De hecho, también juega la película con una cierta sugestión o con un cierto, una cierta lectura de pensar la posibilidad de que o él hace este salto que termina haciendo o se suicida. De hecho, la película lo sugiere en varios momentos. Cuando anuncié que iba a hablar un poco de este video y que lo iba a relacionar un poco con algunas ideas de Lacan, más allá de la idea del significante, también había propuesto que esto también se podría pensar desde un concepto que él desarrolla, que es el concepto de symptôme o de symptôme, depende de cómo lo pronunciemos. Y para que se entienda de alguna manera, la propuesta de Lacan lo que logra es articular los tres registros que ya conocemos, que es lo real, lo simbólico y lo imaginario, y el symptôme viene a ser así como el cuarto nudo que logra engarzar o enlazar todas estas cuestiones. Sobre este tema no me voy a explayar mucho porque tampoco me quiero desviar del análisis de la película y de lo que yo tengo pensado, pero para que lo podamos debatir, la idea del symptôme aparece como siendo bastante debatida, sobre todo en cuestiones clínicas. Hay muchos analistas que sostienen que la salida del análisis es vía symptôme, hay otros analistas que sostienen que en realidad se entra por el symptôme, hay otros que piensan que se sale del análisis vía fantasma. Entonces está todo muy dividido y dependiendo de la lectura que haga cada uno, bueno, podemos arribar a cualquier puerto. Me parece que lo importante acá es que el cuarto nudo, que vendría a ser un poco lo que se pone en crisis en función del significante del nombre del padre, de la metáfora paterna, me da la sensación que se lo relaciona, o por lo menos porque Lacan lo toma del ejemplo de Joyce, se lo relaciona mucho con los casos de psicosis. Y a mí me gustaría hacer un comentario con respecto a esto. He leído en algunos sitios que a la figura de Arthur Fleck se la ubica más relacionada con la estructura psicótica. Yo no creo que Arthur sea un psicótico, yo creo que está más cerca de la perversión y de la psicopatía, por todo lo que implica la división del otro, por todo, hasta el punto extremo en donde lleva las situaciones, lo que sucede con la madre, que ahora lo vamos a explicar, lo que le sucede a él.
Creo que sí, es verdad que se presentan lo que en psiquiatría a veces se llaman fenómenos, o lo que se llamaba fenómenos elementales, que a veces pueden estar relacionados con algunos casos de psicosis, como por ejemplo la alucinación. Él alucina muchísimo con el tema del amor y de la vecina, lo que él piensa en relación a la mirada del otro. Hay como cierta cuestión bastante importante en lo que refiere a cierto delirio paranoico, de cierta persecución. Bueno, estas cuestiones que están presentes, estos rasgos son importantes en el personaje, pero no creo que Arthur se ubique dentro de lo que es una psicosis, sino que para mí está más cerca de lo que es un caso de perversión. Para dejar esto de alguna manera en claro, yo creo que el significante Joker viene de alguna manera a salvarlo. Así como se decía que en algún momento, como Lacan sostuvo que en algún momento la escritura vino de alguna manera a sacar a flote a Joyce, a ser su síntoma, me parece que el significante Joker, y de hecho hay una escena muy importante, casi al final, en donde le pide al personaje de Robert De Niro, que si no me equivoco es Franklin Murray, que lo presente como Joker. Me parece que es ahí el momento en donde él logra ser representado por eso, que solamente tiene sentido para él. De hecho, si ustedes ven en la película, ven la escena, cuando él le pide esto, el personaje de Robert De Niro lo mira como totalmente desentendido, no entiende lo que está hablando. De hecho, hasta se sorprende que él aparezca de esa manera vestido y maquillado. Yo no creo, como a veces se dice, que, porque acá también se entra un poco en la idea del superhéroe, la mascarada, del semblante. Yo no creo que eso sea maquillaje para él, sino que me parece que es su síntoma, me parece que es lo que él logra hacer, me parece que ese saber hacer del que hablamos, saber hacer con eso que él tiene, con eso que él es, que es Arthur, me parece que logra cierto nacimiento ahí. Cierto nacimiento que él no logra sin antes dar otro salto más, que es matar a la madre. Me parece que en este sentido, por una cuestión criminal o delictiva, él llega a ese punto real de matar a la madre, porque sin este movimiento él nunca hubiese podido posicionarse en este lugar de Joker. Yo creo que cuando él mata a la madre y cuando él aparece en el show y termina por asesinar y termina por hacerse visible, sobre todo en los medios de comunicación, que esto me parece muy simbólico y muy gráfico, yo creo que en ese momento él logra matar a Arthur. Él logra matar a Arthur Fleck. Él deja de ser para pasar a ser otra cosa. Creo que solo así él logra saber hacer. Solamente así logra esto, librarse de eso y dar paso a lo que sería como una comedia bastante siniestra y bastante nefasta. De hecho, hay una frase muy interesante al final de la película y que dice algo así como que, en definitiva, la comedia es una cuestión de subjetividad. Bueno, espero que les haya gustado el video. Me pueden dejar sus comentarios, me pueden dejar recomendaciones. Yo tengo la idea de hacer otros videos sobre otras películas que me parecen interesantes, que tienen buen contenido y buena dirección y buenas actuaciones también. Si les gustó me lo pueden recomendar, en el caso de que no les haya gustado me pueden criticar, que eso también está muy bueno. Y bueno, espero que nos veamos la próxima y les mando un saludo.